anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo cariñoso para todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este martes en el cual nos volvemos a encontrar en nuestro espacio de Solo el Amor Crea. Un saludo también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nuevamente nos conecta con ustedes, y a nuestra operadora técnica acá en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE Radio Argentina. La familia, según la intención de Dios, nos explica el Santo Padre Juan Pablo II, es un lugar sagrado y santificante. La Iglesia ha velado por esta santidad en todos los lugares y en todos los tiempos, pero desea estar especialmente cerca de la familia cuando esta comunión de vida y de amor, esta arca de la alianza con Dios, se ve amenazada ya desde dentro o ya, como tantas veces sucede hoy en día, desde fuera. Puesto que la esencia y los deberes de la familia están definidos en última instancia por el amor, y la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y real participación del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia, su esposa, es en la Sagrada Familia, en esta originaria iglesia doméstica, donde todas las familias cristianas deben reflejarse. En ella, en efecto, por un misterioso designio de Dios, el Hijo de Dios vivo y decidió esconderse muchos años. Ella es, por tanto, el prototipo y el ejemplar de todas las familias cristianas. Estos son, queridos amigos, textos de San Juan Pablo II, extractados del libro Caminos de Amor de Macio Bettetini, que nos reafirman en la importancia que tiene la familia, importancia que le viene del mismo Dios al pensar en esta hermosa y maravillosa estructura como foco de su amor al hombre y escuela de entrega. Tan valiosa es que el mismo Dios se hizo carne en una de ellas. Vamos a continuar hoy con más consejos para mejorar la convivencia familiar. La semana pasada estuvimos viendo sobre todo el punto de la importancia del afecto, un punto importantísimo. Es ese momento en el que el ser humano como que hace brotar de sí todo lo bueno que tiene, pero que necesita este espacio que, como bien nos decía nuestro invitado, es esencial en esa vida familiar, el tener en cuenta que es un lugar para la entrega. Y tenemos la alegría de continuar este tema de la mano del profesor Wilmar Evelio Gil Valencia, quien es docente investigador, líder del grupo Humanitas, línea Familia y Bioética de la Universidad Católica de Oriente, psicólogo, especialista en gerencia de servicios sociales, magíster en matrimonio y familia por el Instituto Pontificio de Familia Juan Pablo II de España y doctorando en familia de la Universidad Católica de Valencia. Profesor, gracias de corazón por aceptar nuevamente nuestra invitación y hacernos su espacio en tan apretada agenda como sabemos que tiene. Bueno, muy buenos días y un saludo a todos los oyentes. Qué bueno encontrarnos nuevamente para conversar sobre estos temas que son tan importantes para nuestra vida, y lo digo no como un cliché, sino porque realmente la experiencia de cada uno nos demuestra que lo que acontece en la familia, lo que vivimos en la familia, nos marca decididamente el presente y el futuro de lo que somos.
Así es, cuántas cosas que hemos vivido en la familia ya nos dieron, como digo, que de alguna manera nos imprimen carácter, ¿no? Ese carácter Así familiar que nos determina a lo largo del camino. Profesor, la semana pasada, como hablábamos al inicio en la introducción del programa, estuvimos viendo el punto de la importancia del afecto en todo el ámbito familiar, ¿no? Y ahora yo quisiera tocar otro punto que también surge, ¿no? Y que a veces es punto de contradicción en las familias y que le pasa a no pocas de ellas, y es que no sabemos decir sí o no a diversas situaciones sin sentirnos culpables o incómodos. Y esto trae a veces muchos problemas de convivencia, malos entendidos, rencillas. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones o cómo poder ayudarnos a decir lo que queremos decir sin sentir como esa mochila pesada de que, ay, ¿por qué le dije y le hubiera dicho de otra manera? Y crear toda esa situación a veces un poco tensa. Hermana, usted está hablando de un tema que desde hace ya algunos años ha sido muy importante y se ha mencionado en diferentes espacios, no solamente académicos, sino que es un concepto que ya vivimos en la cotidianidad y vemos artículos de revistas, expertos hablando de esto, y utilizamos mucho la palabra en nuestra cotidianidad, y es el concepto de la asertividad, ¿cierto? En la asertividad podemos decir que es una habilidad interpersonal que nos permite expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras opiniones, expresar lo que pensamos en el momento oportuno, de la manera adecuada, sin negar o dejar de considerar los derechos de los demás, pero tampoco cediendo al respeto por la propia dignidad. Es decir, es que yo puedo, en determinadas circunstancias, cuando yo tenga alguna objeción frente a algo, yo puedo decir que no o puedo decir que sí, y no tengo que estar asumiendo actitudes complacientes con respecto a los deseos y requerimientos de los otros. Por ejemplo, voy a poner algo, no sé si allí sucederá, pero vamos a la escuela o al colegio. Cuando hay un chico que de repente tiene otros compañeros que constantemente lo están presionando para que lo apunten en las tareas. Tú me tienes que apuntar, y el niño o el joven se siente más de una vez perturbado porque no es capaz de decir que no. Ante eso estamos diciendo que a esta persona le falta asertividad. Es asertivo cuando puede llegar y decirle a estas personas no y no se siente mal por ello. Lo hace porque tiene todo el derecho también de defender su integridad y de defender su dignidad. Pongamos otro ejemplo. Cuando en la vida de pareja los esposos, a veces basados en un tema de una visión equivocada del amor, que entendemos que el amor es sumisión y casi que dejarme violentar del otro, porque a veces sucede. Entonces, frente a un montón de requerimientos, no somos capaces de poner límites y decir hasta aquí. Cuando somos... Continuamos, queridos amigos, en unos momentitos. No se retiren, que aquí estamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial.
Yo te abro la puerta, mi vida, Señor, mi alma, Señor. Bienvenida. Y gracias a Dios, queridos amigos, podemos continuar con nuestro programa de Solo el Amor Crea. Estábamos hablando con el profesor Wilmar sobre el tema de la asertividad. Profesor, nos decía que a veces en situaciones de pareja, dentro del matrimonio, puede haber algún requerimiento y que a veces nos puede costar ese decir hasta aquí, poner límites. No sé si puede continuar con su idea. Sí, claro. Entonces, me refería justo a que cuando tenemos la habilidad de poder y decir, no, en este punto ya no acepto más, o en este punto ya atenta contra mi integridad, o en este punto ya estamos siendo asertivos. Hay personas que se pasan siendo complacientes y sumisas toda la vida, pero más es por un tema de inseguridades propias, por una necesidad de aprobación, por carencias de su vida que se reflejan en la necesidad de que a todo tengo que decir sí, con el agravante que cuando uno dice sí a todo, después se siente desbordado porque no es capaz de responder a las exigencias de todos los compromisos que se adquirieron, y eso lo que genera es mayor estrés, mayores tensiones, genera pues casi que también agresividad, o en algunos se puede asumir una actitud de victimización. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquellas personas que en la casa le dicen sí a todo, y a veces hablo de que algunas mamás empiezan, es que aquí nadie me valora, aquí nadie me quiere, yo tanto que me sacrifico por ustedes, yo que tanto, pero también es la capacidad en algún momento de yo transferir todas esas cargas desde el respeto a mi propia integridad y llevar a que los otros también asuman las diferentes tareas que hay, por ejemplo, en la cotidianidad de nuestro hogar. En ese caso que nos pone profesor de esta, parece, ¿no?, la mamá de la familia que empieza aquí no me ayuda a nadie, o sea, es una manera también de no saber enfrentar esa falta de asertividad que ella misma tiene. Así es. Exactamente. Es como mandar mensajes subliminales de alguna manera. Exactamente. Son mensajes camuflados, se vuelven casi que pasivos, agresivos. Entonces se vuelve también una manera de ser agresivo, porque digamos que la asertividad puede ser la sumisión, pero también la asertividad es la agresión. Voy a explicar. A veces escuchamos personas que dicen, es que a mí me gusta ser muy francote, no sé cómo lo dicen allí, aquí decimos frentero, ¿cierto? O sea, digo las cosas como me salgan y las digo claramente y no tengo pelos en la lengua, y si no me gusta algo lo digo, y bueno, y entonces nos las damos como de valientes o no sé qué, ¿cierto? Pero lo que hay detrás muchas veces de estas actitudes es agresión, porque lo hacemos sin pensar en el otro, sin tener la claridad de que el otro también es digno y que merece todo el respeto y la caridad frente al trato. Entonces, claro, a veces nosotros somos bravucones y miramos de manera agresiva, y es que yo no dejo que nadie se aproveche de mí, yo no puedo dejar que nadie se aproveche de mí, y también en última lo que estamos expresando inconscientemente se están reflejando carencias, rencores, resentimientos, que pues lo que hacemos es camuflarlos con esa agresividad. O sea que tanto en este modo agresivo como en lo que podría parecer un modo opuesto, que sería ser todo complaciente y sumiso, hasta incluso dejarse un poco machacar, son dos matices de una misma falta de asertividad, porque no soy capaz de decir o de expresar mis pensamientos y emociones de una manera oportuna, en un momento adecuado y teniendo en cuenta la dignidad, ¿no? Según la definición que usted nos dio. Exactamente. Son dos extremos de falla en la asertividad. Porque precisamente la asertividad, para ser asertivos necesitamos ante todo control emocional, ¿cierto? Y es saber manejar las emociones que
sabemos que a veces sentimos rabia, o a veces sentimos miedo, o a veces sentimos alegría. Y todo esto no está mal, el mundo emocional no tiene nada de malo. ¿Qué es lo malo? Sabemos por antropología, es lo que se deriva de esas emociones que no sabemos manejar bien. En ese orden de ideas, cuando nosotros somos asertivos, pues lo que tenemos que tener es capacidad de controlarnos, de serenarnos, para utilizar las palabras precisas en el momento oportuno. A veces, por ejemplo, con nuestros hijos entramos en discusiones sin necesidad por cosas que se pueden hablar en otros escenarios. Me explico. Puede suceder que a veces con un hijo que es un poco temperamental, que no hace caso, que a veces es difícil, y estamos en nuestra casa y generalmente repetimos los mismos círculos. Empiezan con un regaño, luego llega el grito, luego llega el otro grito, y lo que hacen siempre es: me voy al cuarto, me encierro, tiro la puerta y se acabó. Precisamente eso de qué nos está hablando, de unas fallas de asertividad, el momento y el lugar oportuno. De pronto puedo causar curiosidad con lo que voy a decir, pero a veces en la casa no es el mejor lugar para tratar alguna situación. ¿Por qué? Me explico. Por ejemplo, a veces la mamá a veces la pareja quieren establecer unos diálogos profundos cuando están en la cama a punto de dormir. Entonces empieza la esposa a decirle: oye, tal cosa. ¿Y cuál es la respuesta que da el esposo? ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para el sueño. Claro. A veces tenemos que buscar otros espacios, a veces una cafetería, un espacio neutral, un espacio en el cual podamos disponernos a la escucha, un espacio en el cual estemos con tranquilidad y relajo. Porque ¿qué es lo que nos pasa en nuestra casa? En nuestra casa es como cuando uno juega fútbol y está de local y de visitante. Entonces uno ya sabe cómo volarse o cómo escaparse frente a una situación de tensión. Entonces los hijos lo saben, uno lo sabe. Entonces, ay, mi esposa ya va a empezar con su retaíla, me voy para mi cuarto y me encierro. Aquí lo llamamos cantaleta, no sé cómo lo llaman ustedes. Sí. Cantaleta. Va a empezar Se entiende. con la cantaleta. Entonces, me voy, me escondo en el cuarto, me voy para tal cosa. Y buscamos esas fugas y espacios estrategias para fugarnos y no afrontar las situaciones. A eso me refiero, que a veces las casas nos limitan la manera de comunicarnos y por eso toca buscar otros espacios. Por eso la asertividad es decir las cosas en el momento oportuno, en el lugar adecuado, con las palabras adecuadas, respetando la dignidad de cada uno. Qué importante, porque mientras usted hablaba recordaba lo que nos decía en el programa anterior, de que la familia es ese ámbito donde uno, digamos, lo más importante es que es un lugar para entregarnos. Para uno tener esta asertividad de la cual usted nos habla, ciertamente uno tiene que también poder ser capaz de captar el momento del otro. En el caso de la pareja, del matrimonio que usted nos hablaba, claro, si yo quiero hablar o exponerle algo a mi esposo, a mi esposa, porque soy yo el que quiere que sea en ese momento, sin tener en cuenta cómo se encuentra el otro, si está cansado, si está preocupado, pues evidentemente no voy a poder ser asertivo ni oportuno. Entonces eso también requiere una mortificación cristiana en cuanto a que, bueno, no es el momento, vamos a esperar más allá porque para él ahora no está bien exponerle esto así. Esto también me genera otra pregunta. ¿Cuáles entonces son las dificultades más comunes, usted que ya tiene tanta experiencia con familias, que usted ve que tenemos para poder lograr esa asertividad adecuada, deseada? Bueno, ciertamente uno no puede dar como el recetario al respecto, ¿cierto? Pero uno sí puede empezar a identificar cosas. Lo primero es, nosotros no podemos hacer una buena actividad si nuestras emociones están alteradas, ¿cierto? Si yo cuando quiero expresar algo me siento con mucha rabia o hasta me siento muy
efusivo, muy alegre. ¿Por qué? Porque la emoción sabemos que a veces puede nublarnos nuestro juicio. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que estar relajados, tranquilos, con suficiente serenidad para poder decir las cosas. Otra barrera que se desprende de lo que venimos hablando son los lugares donde queremos nosotros expresar nuestras cosas. Yo de manera exagerada le digo a jóvenes que a veces hablamos de estos temas, que si tú le quieres decir a una chica que te gusta mucho, que te le quieres declarar, pues no lo haces en una discoteca con la música a todo volumen, porque ¿qué va a pasar? No te va a entender. Entonces, claro, a veces escogemos lugares inapropiados para expresar lo que tenemos que expresar. A veces las horas que queremos decir pueden ser una dificultad. Lo que usted decía me llama mucho la atención, lo que hace con ligarlo con el amor. Alguna vez escuchaba a un profesor que es fanático de Ortega y Gasset, pero fanático. Entonces decía, en Ortega y Gasset el amor que es, el amor es la máxima atención, ¿cierto? Y la atención podemos mirarla desde diferentes maneras. La atención en la actitud de estar dándote lo que necesitas, estar pendiente de eso, pero también la atención es la observación del otro, ¿cierto? Cuando usted decía ahorita sobre el amor, pues hay que estar observando constantemente cómo está aquel otro con el cual yo quiero hablar. Y hablamos de la familia, ya en otros espacios laborales y tal, hay que tener mucha astucia para este tema, pero en nuestra casa yo creo que sí hay que tener mucha capacidad de observación para poder encontrar, usted utilizó una palabra que es precisa y es la oportunidad para poder abordar las situaciones. Entonces, porque si no, somos inoportunos y lo que generamos es mayor resistencia. Entendamos que a veces la asertividad no es para expresarnos cosas facilitas, la asertividad generalmente es para expresar cosas que nos incomodan o para hacer requerimientos de algunas actitudes o comportamientos, o para manifestar mis inconformidades, o para decir no frente a situaciones incómodas. Es decir, la asertividad ciertamente está ligada en muchos casos a situaciones que pueden ser conflictivas. Por eso es muy importante la atención, porque si no lo hacemos bien, lo que generamos es mayor conflicto. Lo que generamos es que las personas generen mayor resistencia y no quieran abordar aquellas cosas que queremos abordar. Lo otro es tener mucha empatía. Cuando no somos empáticos, y eso se desprende de esa atención, cuando no somos empáticos, generalmente lo que queremos imponer es nuestro juicio, nuestro modo de ver el mundo, y eso es una barrera grandísima para una buena comunicación y efectivamente para la asertividad. Ante todo tengo que entender el mundo del otro, comprender su mundo emocional de sus situaciones. Voy a contarle una historia, un caso que alguna vez conocí. Había una chica que no quería ir al cole, ¿cierto? Y los padres le habían pagado un colegio privado muy costoso. Y de repente la chica empezó, no quiero volver allí, no quiero volver allí, no quiero volver allí. Y en su vida esta persona la mamá no entendía eso y hacía constantes reproches, pero no entiendes, es carísimo, nos estamos esforzando por ti, no seas desagradecida, no seas tal. Esta persona se acerca a un terapeuta y el terapeuta le da la siguiente recomendación: vayan, salgan de su casa, vayan, cómanse un helado, y lo primero que va a hacer cuando está con ella es callarse, no le va a decir nada, van a comer un helado, pues se va a callar. En la medida la chica se empezó a sorprender de que la mamá no estuviera dando su retaíla y que no empezara con el tema, y eso permitió que ella se fuera abriendo, hasta que bueno, en esa apertura paulatina que se fue dando, la niña le cuenta a la mamá por qué no quiere ir al colegio. Le cuenta que resulta que se había enamorado de un chico y el chico no la quería y la había dejado por otra.
Claro. Es una cosa que desde el mundo adulto dirán, esa tontería, pero resulta que eso para esta chica es el mundo. Esa situación de no sentirse querida por el chico que la quiere es una tragedia para él. Pero si nosotros entramos a juzgar y no escuchamos antes de qué es lo que puede estar pasando, pues lo único que estamos haciendo es agudizar el problema. Cuando ya la madre entiende esta situación, pues vio una cosa maravillosa, y es que una oportunidad para educar. Cuando nosotros estamos pendientes, cuando nosotros estamos atentos, cuando entendemos el mundo del otro, podemos identificar, especialmente con nuestros hijos, esas oportunidades para generar aprendizajes. En este caso, pues, ¿qué se le enseña? ¿Qué se podría enseñar? Pues a afrontar esta situación, a entender la emocionalidad, a entender el duelo, a entender todas estas circunstancias que están dentro de las relaciones amorosas. Es como cuando llega alguien de nosotros, muchos de nuestros oyentes pues han tenido una situación de desamor, de despecho, ¿cierto? Cuando son jóvenes. Y entonces cuando están jóvenes o tienen hijos jóvenes que están en situaciones de desamor, y entonces dicen, no, es que me dejó tal, y el consejo del amigo, de los amigos es, pues consígase otro, o usted sufre por esa tontería, o toma algún licor o algo para evadir esta realidad. Pero eso parte de no comprender y ser empático con el otro que está en esa situación. Porque realmente que para este joven o esta persona que está en esa situación de desamor, no es una tontería. Entonces, ser asertivo es dejar de tener mis juicios, de pensar que solamente mi idea es la válida, de pensar que solo mi mundo es el que existe, sino que tenemos que llegar a la capacidad de escuchar al otro, de atender esas necesidades, porque si partimos de esa actitud soberbia, pues realmente creería yo que es de los mayores, o es una de las mayores barreras de la comunicación asertiva. Este mismo caso que usted nos narraba de esta chica que sufría tal vez ese primer desamor, pensaba, ¿no?, que gracias a que la chica se abrió y que la mamá guardó silencio, como le dijo el terapeuta, también la mamá pudo tener acierto en el poder solucionar o por lo menos ayudar en la solución de la chica. Que a veces también lo que usted nos explicaba, por no tener esta empatía, o por lo menos no poner ese esfuerzo de entender el mundo del otro, muchas veces también, más que ayudar, lo que hacemos es empeorar las situaciones o no dar un espacio para que ese problema, grande o chico, según lo pueda ver la persona que lo sufre, tenga una solución adecuada. Así que muy bueno todo esto que nos está explicando, profesor. Creo que a mucho... Yo me encontré ya esta semana por lo menos 3 personas que nos dijeron, estoy atentísima al programa que están dando con el profesor Wilmar. Así que seguro que más de un oyente está tomando nota. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les pedimos, amigos, que no se retiren porque continuamos en breve. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575.
Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, con este tema tan maravilloso de los consejos para una sana convivencia familiar, de la mano de nuestro invitado, el profesor Wilmar, que desde Río Negro de Colombia nos está asesorando. Él es docente investigador, líder de Grupo Humanitas, psicólogo, especialista en gerencia de servicios sociales, magíster en matrimonio y familia por el Instituto Pontificio de Familia Juan Pablo II y doctorando en familia de la Universidad Católica de Valencia. Antes de continuar con nuestra entrevista, les recuerdo que pueden comunicarse a partir de este momento con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Para Estados Unidos y Puerto Rico, el número gratuito es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier otro lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, es el 54 911 4093 9575, 54 911 4093 9575. Profesor, hay otro fenómeno de nuestros días que tal vez es uno de los más sonados, de los que está generando tal vez más problemas en cuanto a la convivencia familiar, y es el tema de las famosas TICs o tecnologías de la información y comunicación, celulares, tablets, iPod, toda esta rama de tecnologías que creo que no hay hogar ya que no tenga algo de esto. ¿Qué peligros presenta y qué conductas podemos seguir para poder darle un lugar o un uso adecuado? Porque nadie puede ahora decir no voy a tener celular, prescindo de todo, porque casi que nos obliga, ¿no?, el mismo ritmo que lleva la sociedad. Pero ¿cómo darle su lugar sin que haya detrimento en la convivencia familiar? Sí, son, como diríamos, no sé si son como una de las situaciones o son uno de los que más nos han generado impacto en la vida familiar. Un impacto casi como ambivalente. Hace algún tiempo hacíamos una investigación aquí en la Universidad de Trabajo y hablamos sobre este tema y hablamos con muchas familias, sobre las TIC. Y cuando estábamos con ellos, nos decían, bueno, les hacíamos una pregunta: ¿qué piensan hacer? ¿Cómo ven el tema de las TIC? Y las respuestas que más estaban eran relacionadas con que era lo más malo, era como que se hubiera metido mal en la casa, ¿cierto? Que porque no permitía comunicarse, que porque no permitía un montón de cosas, que cada uno, la frase que escuchamos y la escuchamos en muchos sitios, también a nivel global, es que une a los lejanos y aleja a los cercanos, ¿cierto? Porque uno lo evidencia, y uno lo evidencia, por ejemplo, en aquellos papás que uno ve en centros comerciales o ve uno en la calle, en los parques, que son los niños jugando y ellos pues ni siquiera miran a sus hijos porque están pegados a las pantallas electrónicos, ¿cierto? Entonces el niño se puede caer y está haciendo un montón de monerías o hace un montón de cosas para llamar la atención, pero los papás, porque están tan imbuidos en esto, pues no prestan atención. Entonces hay como ese aspecto negativo. Pero lo paradójico es que cuando hablábamos sobre, bueno, en el tema de la crianza, cuáles son las estrategias o cuáles son los medios que se utilizan para la crianza, era muy común, y aún es muy común, que las respuestas asociadas sean: bueno, entonces si necesitas que el hijo gane su curso, que mejore su curso, que en el colegio le vaya muy bien, ¿qué le prometes o qué incentivos pones? ¿Y cuál es la respuesta? Un dispositivo. Claro. El videojuego, la plataforma de videojuegos, el celular, o la tablet, la compu, el PC, todo eso. Entonces, bueno, y la otra es cuando usted quiere establecer una sanción con respecto a sus hijos, ¿qué es lo que hace?
la respuesta mágica, ¿cuál era? Quitarle Quitar el celular. ¿Y qué es? Quitar el celular, quitar el videojuego, quitar la televisión. Entonces es una relación ambivalente, porque por un lado es el mal Tal que cual. supuestamente digo, pero también es el premio que ofrezco, ¿cierto? Y aquello que obtengo para estimular. Entonces, frente a esto, digamos que las TIC son como el ejemplo clásico del cuchillo. El cuchillo puede cortar, pero también puede hacer daño. Las TIC igualmente. Las TIC pueden ayudar a muchas cosas o pueden empezar a generar mucho daño. Pongámoslo en los siguientes términos. Las TIC fueron fabulosas en medio de la pandemia. Las TIC nos abrieron posibilidades grandísimas para el estudio, para estar pendiente de otro, para también en medio de las circunstancias, de la rutina, en los días de encierro que se dieron en todo el mundo, pues las TIC eran una ventana de escape frente a la rutina cotidiana. ¿Sí? Entonces, Y para mantener los vínculos también. Claro, para mantener los vínculos, nos permitían comunicar, estar pendiente, por ejemplo, de las personas mayores, aquellos que tenemos a nuestros padres, entonces la llamada, la videollamada, todo esto era lo que nos permitía a nosotros pues estar pendiente de ellos. Y claro, nos dieron un montón de beneficios. Lo curioso es que eso también ha ido como cambiando dinámicas. Voy a poner un ejemplo. Aquí donde yo trabajo en la universidad, ¿qué nos hemos encontrado? Que después de tanto uso de las TIC, eso fue llevando a una fatiga crónica, y ya muchos no quieren nada de todas estas plataformas. Saber nada. Están cansados ya de esto y ya no quieren, porque necesitan la virtualidad, lo físico, la realidad, perdón, lo físico, el contacto, estar con otro, por ejemplo, en las experiencias de aprendizaje. Sí, entonces, claro, la virtualidad y todo esto nos permitieron muchas cosas, pero si no las hacemos un buen uso, pues lo triste es que puede generar divisiones en aquello que es lo más cercano. Yo le cuento, yo le decía a usted la semana pasada que tengo un niño de 5 años y a veces llega y me dice, bueno, deja tu celular que quiero que me mires. Y es un reclamo grandísimo por la atención. Entonces yo ya quedo, guardo mi celular y lo pongo en otro lado y me dice, ya, se acabó. Y eso es porque él ha entendido, y nosotros desde muy pequeño, a él no le dejamos usar todavía las TIC, está muy chiquito. Y hay un criterio en el uso. Lo más fácil con un niño de 3, 4 años, cuando está empezando su pataleta, su llamada de atención, es coge el celular y ya está. O cuando necesitamos que comes, coge la tablet y vas comiendo. Eso es fácil, pero no nos damos cuenta que ese tipo de conductas puede generar daños en el mismo desarrollo de los niños. Por tanto, y ese es uno de los impactos nocivos que a veces los papás no nos damos cuenta. ¿Qué hay que hacer? Pues prestar atención y entender que, bueno, las TIC son muy beneficiosas, pero que si no tenemos criterios adecuados de su uso, realmente nos aíslan. A mí me parece dramático cuando uno sale a un parque a comer algo y son niños, papá, mamá, todos pegados del celular. Y uno dice, hombre, hable. Claro. Porque precisamente por eso se van generando dinámicas donde no hay ligazón, donde no hay cohesión en la vida familiar. Así es, y es algo... el impacto más nocivo. Es algo que, como usted dice, sufrimos ya cuando es tarde, porque nosotros mismos de una manera o de otra lo hemos fomentado. Profesor, nos avisan que tenemos una llamada de una oyente desde Medellín. Ella es Beatriz, que le quiere hacer una pregunta. Adelante, Beatriz, con tu pregunta y gracias por tu llamado. ¿Tenemos la llamada? Hermana, doctor, buenos días, hermana Somaris. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo hago para entrarle a mi sobrina? Que yo le comenté a usted que ella es lesbiana. A mí me dice, disculpa la expresión, pero ella no me da el espacio. Entonces, ¿cómo hago para entrarle a ella para decirle que eso está mal hecho? Entonces, quiero que me dé un consejo,
que me lo dé al aire o me lo escriba para yo mirar cómo hago con ella, porque ella está juntada con una muchacha mucho mayor que ella. Ella es una niña, una señorita, y resulta que de un momento a otro se juntó con esta pelada y entonces ella tiene 17 años. Mis más sinceras disculpas la expresión tan fea, pero eso a mí no me gusta, esas cosas tan feas. Dios la bendiga, la Virgencita María las acompañe. Bueno, profesor, no sé si en este caso por lo menos se puede decir algo así general y ya luego decir algo más particular para esta oyente, por lo menos para generar ese espacio de diálogo. Lo importante es nunca entrar con actitudes que puedan generar resistencia. Por eso la asertividad. A veces uno tiene que primero, o siempre más bien, primero hay que aceptar o al menos expresar aceptación frente a las circunstancias antes que generar exclusión para empezar ahí a hacer educación. ¿Me explico? La misma actitud que el Papa Francisco nos está diciendo ha sido la acogida. Cuando yo puedo acoger, cuando yo hago acogida, puedo generar transformación. Si de entrada lo único que hago es generar la exclusión desde a veces con actitudes que sin ser la palabra adecuada, pero pueden ser percibidas como violentas, lo que se hace es generar mayor resistencia frente a determinadas cosas. En ese caso hay que tener paciencia, serenidad y cercanía. Sí, y recordaba lo que usted nos decía, que para poder lograr esa asertividad hay que tener las emociones controladas, es decir, no hacerlo en el momento de la alteración, porque justamente por querer hacer un bien podemos ser desacertados y acrecentar el mal. Así que bueno, ojalá con por lo menos esta primera parte, el saber cómo generar ese diálogo y poder tocar este tema que no es fácil. Sabemos que son situaciones muy dolorosas y que bueno, que no es fácil llevarlos. Profesor, en cuanto a lo... Sí, por favor. Hermana, no, lo que digo es básicamente acoger no significa conectar. ¿Me hago entender? O sea, acoger es escuchar. Y a partir de la escucha es que puedo generar transformación. A partir de ese hecho de yo, que la otra persona se sienta así diferente a mí, pero se siente que puede hablar conmigo, ahí yo puedo generar educación. Pero si de entrada entramos con la expresión de taches arriba, no sé si me hago entender, pues se genera más dificultad. Sí, está claro, profesor. Profesor, y esto de alguna manera me enlazaría con una ya de las últimas preguntas, pues apenas nos quedan ya 7 minutos de programa, y es en cuanto al tiempo, el tiempo que nosotros podemos dedicar a nuestras familias, precisamente a lo mejor para generar estos espacios de diálogo y de escucha, entre otros, ¿no? Es frecuente ver que tenemos muchos deseos a veces de estar juntos, de estar con nuestros familiares, pero no tenemos el tiempo que quisiéramos para compartir con nuestra familia. Pongo un ejemplo, el caso de los padres que para sacar adelante a su familia trabajan todo el día. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Realmente, hermana, uno entiende que es una situación inevitable lo del trabajo, ¿cierto? Sin embargo, antes de responder a esa pregunta, es una reflexión corta sobre el tema del trabajo y la familia. ¿Por qué? Por lo siguiente. A veces nosotros pues trabajamos mucho, pero trabajamos mucho, habría que preguntarse por qué lo hacemos. Y voy a ponerlo de la siguiente manera. Yo sé que todos tenemos deudas, ¿cierto? Todos tenemos deudas. De hecho, porque sí, por diferentes circunstancias. Pero la pregunta de fondo que yo hago es realmente esas deudas, ¿cuál es el origen de esas deudas? Me explico. A veces esas deudas son por compras de cosas que realmente no necesitamos, de exigencias que supuestamente la sociedad de consumo nos ha impuesto, y entonces claro, se acrecentan esas deudas y eso me va en detrimento del tipo familiar que pueda tener con mis hijos. Eso es lo primero. Entonces era una reflexión inicial sobre eso. Entonces,
y es un llamado pues a la responsabilidad en el uso del dinero, de los recursos, más ahora que sabemos que está bien compleja la economía a nivel mundial, pues tener la responsabilidad frente a diferentes cosas, frente a no endeudarnos con cosas que no necesitamos, frente a no hacer consumos irresponsables, frente a no caer en las apariencias, frente a no caer en la necesidad de mostrar lo que no somos. Así Porque es. cuántas de las deudas que tenemos o cuántos de nuestros recursos se van en ese tipo de cosas, y entonces caemos en el círculo de que tengo que trabajar mucho. Y caemos también en la trampa de culpar a los familiares de que yo no tenga tiempo para ellos, ¿sí? Entonces yo le digo a mi hijo me dice, pero tú ¿por qué estás trabajando? ¿Tú por qué haces eso? Entonces la respuesta que uno le dice es para darte cosas a ti. Si yo no trabajara, no te diera cosas a ti, no pudieras disfrutar de eso. Entonces lo estoy haciendo culpable de que no esté conmigo. Me estoy haciendo entender. Sí, tal cual. Es verdad que pareciera que es una razón de peso, pero a la larga el pobre lo recibe como por mi culpa está esta persona agobiada con el trabajo. Claro. Recuerdo mucho alguien me contaba una historia de vida donde la niña la veía trabajar mucho, y siempre que llegaba a la casa le decía, hoy estás mamá trabajadora o mamá mía. Qué linda. Era un reclamo, ¿cierto? Entonces, claro. Ciertamente entender que el tiempo a veces sí podemos empezar a sacar tiempito a partir del consumo responsable que hagamos. Eso por un lado. Frente a lo otro, pues efectivamente falta tiempo, efectivamente tenemos que trabajar, efectivamente la cotidianidad nos imbuye en muchas dinámicas que nos impiden estar ahí. Lo que sí es que cuando estemos con ellos, aprovechar mucho el tiempo. Pero el aprovechar mucho el tiempo no es en mi concepto, la falacia del tiempo de calidad. ¿Me explico? Nos han dicho mucho que cuando estar con los niños puede ser muy efectivo, muy querido, besarlos, darles cosas y todo esto, pero resulta que nos olvidamos de que también el tiempo que pasamos con ellos es para educar, y esa es la verdadera calidad. Cuando educamos, educar a veces no es placentero, a veces no es estar llenando de cosas, no es estar llenando siempre de abrazos, es estar ahí en la tarea de formar a quienes estamos ahí, porque si no, caemos en una dinámica muy nociva, y es que por la culpa que sentimos por no estar con ellos, pues entonces decimos, bien poquito tiempo que paso con él, y voy a estar echándole cantaleta o haciendo un montón de cosas que a él no le agradan. Pues precisamente te vuelves alcahuete y empiezas a aceptar un montón de cosas que no precisamente lo edifican como persona. Así es, qué importante ese punto, ¿no? Porque a veces uno entra en esta dinámica, ¿no? Calidad de tiempo es simplemente estar, pero estando haciendo lo que al otro le gusta, y no siempre se puede hacer eso porque no todo educa. Exactamente, así es, no todo educa. Y si no, entonces, claro, porque nosotros los seres humanos, yo digo que somos muy bonitos, pero lo digo en el sentido de que pedimos el aceite, ¿cierto? Entonces, claro, un hijo que ya sabe que pues, mi papá solamente puede ser ratico, pues aprovecho todo lo que pueda, y aprovecho es para que me compre cosas, que me dé esto, que me haga helado, que me consienta de esas cosas. La pregunta es si eso realmente va educando a los Uh-huh. Y muchas veces eso tampoco satisface a los hijos, es decir, a veces hasta añoran que le digan que no en algo, porque es como que el no también implica o que estoy atento a lo que me estás diciendo, no es un solo sí que cuela todo, sino eso no, porque no te hace bien. Y me he encontrado con casos a veces de jóvenes que dicen eso, yo quisiera que alguna vez mi padre me dijera que no, pero a todo lo que le diga, sea bueno o sea malo, me dice que sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy reflejando? Que no le importo. A la larga no le importo porque a todo le dice que sí. Así es. Y el padre no lo hace por malo, lo hace más bien por un tema de ese remordimiento que le genera no estar ahí. Pero realmente, entonces, a veces los hijos que empiezan a pedir más y a pedir más. No está conmigo, entonces le pido algo más caro y le pido algo más caro. Y son casas llenas de un montón de cosas inservibles que nadie usa. ¿Sí? Y eso hablo de que ni siquiera eso sucede en los que tienen recursos, pero también en los que no tienen recursos.
empiezan a pedir y a volverse exigentes en un montón de cosas. Entonces, claro, es el tiempo, la calidad del tiempo, realmente estar ahí. Así es, bueno, y justamente por el tiempo ya tenemos que cortar. Sí, Así que, profesor, muchísimas gracias por toda esta explicación tan buena, porque realmente es muy práctica y creo que está ayudando a muchas personas a seguir estos consejos. Así que bueno, no sé si la próxima semana, pero pronto lo vuelvo a invitar. Claro que sí, hermana, claro que sí. Finalmente, hermana, una cosa pequeñita. Hay un libro pequeñito que es donde nos basamos en todas estas reflexiones. Es un libro que publicamos hace un tiempo y se llama 15 lecciones sobre familia. Pueden buscar en internet, que se los llevan a cualquier lugar. Está bien, profesor. 15 consejos sobre familia. Así que vamos a seguir hablando sobre ese libro más adelante. Gracias, amigos. Los espero la próxima semana. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.